Imagina esta escena. Alguien te ha atado dentro de una cueva oscura. Tienes hambre, frío, miedo. No sabes si vas a seguir con vida porque te han sentenciado a muerte. No hay posibilidad de escapar. Y en medio de semejante circunstancia, Dios se te manifiesta y te da la oportunidad de seguir viviendo. Esa fue la experiencia de un hombre, Marino Restrepo, un artista colombiano que tras haber sido secuestrado por la guerrilla de las FARC, vivió una transformación espiritual muy profunda. El resultado es que ha recorrido el mundo entero, no solo transmitiendo su testimonio, sino también creando comunidades de oración que están teniendo un papel preponderante en la vida de miles y miles de personas. Acabo de tener la oportunidad de entrevistar a Marino para nuestro canal de YouTube. Y este es precisamente el contenido extra de esta semana que deseo compartir contigo. Te animo a que no te pierdas la siguiente media hora, porque las palabras de este hombre tan especial acaso produzcan un efecto contundente en tu vida interior. Y si te gusta nuestra conversación, por favor, dale un like y compártela con otras personas que puedan necesitar escuchar lo que Marino Restrepo está a punto de contarte a ti. Marino Restrepo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Para aquellas personas que no sepan quién eres, cuéntanos, ¿quién es Marino Restrepo? Marino Restrepo es colombiano. em, eh, Soy de una familia católica. em, Nací en las montañas de los Andes, en un pueblo pequeño de cultivadores de café. Y a los 14 años me enviaron a Bogotá, años 60. Allí me encuentro con la cultura hippie, toda esta revolución, y pronto pierdo la fe católica y entro en un sincretismo que dura por 33 años. Después de Colombia, muy joven, me traslado a Alemania, a Hamburgo. Ahí me formé como actor y compositor musical, ahí nacieron mis dos hijos. Y después de 7 años ahí me voy a California, donde vivo más de 20 años en el mundo del entretenimiento. Después de esto, en una Navidad en Colombia, tengo una experiencia de un secuestro y cambia mi vida completamente, porque en esa experiencia pues tengo un encuentro con Dios. Realmente eso en breve es una presentación de quién soy yo. Y a partir de ese momento cambia la vida de Marino Restrepo y el Señor también le pide que ayude a cambiar la vida de muchas personas. Y por eso surge la iniciativa llamada Peregrinos del Amor. ¿Qué es Peregrinos del Amor? Peregrinos del Amor nace por una revelación del Señor que me llama a dejar mi vida artística y a entrar a la iglesia como en un ministerio profético de la nueva evangelización. Y comienzo a caminar por el mundo desde hace 24 años, con una misión que fue fundada con la Arquidiócesis de Bogotá. Y es una misión laica, evangelizadora, de misioneros laicos. Eh, Nos unimos a las parroquias, nos unimos a todas las ramas de la iglesia, todos los movimientos, todas las actividades que hay a nivel mundial en todos estos congresos, misiones. Y todo esto es parte de nuestra misión universal. Em, Tenemos células de peregrinos del amor, no comunidades, pero sí células en diferentes países. En este momento los peregrinos del amor además tienen una extraordinaria labor misionera también en Internet, puesto que es posible encontrar, por ejemplo, dentro de esta propia plataforma de YouTube, la plataforma de vídeos que tienen casi 3.000 vídeos de peregrinos del amor. ¿Cómo es la nueva evangelización en el siglo XXI contando con este tipo de medios tecnológicos, Marino? Pues gracias a Dios que por medio de estos avances tecnológicos podemos llegar a millones de personas, con una simple grabación hecha en cualquier rincón del mundo, bajo circunstancias muy básicas tecnológicamente. Sin embargo, llegan a todos lados y nosotros hemos utilizado estos medios ya por muchos años y cada vez encontramos la efectividad de esto ser algo extraordinario, porque sabemos que
el anuncio de Jesús es llevar el evangelio a todos los pueblos y nos damos cuenta que hoy esto se aceleró con los medios, porque ya realmente llegamos a todos los pueblos y en un instante. Marino, hay algo que me llama la atención de Peregrinos del Amor y son los santos que están velando por esta iniciativa, que son el Niño Jesús de Praga, la Virgen de Guadalupe y mi santa favorita, Teresita de Lisieux. Es como si de alguna manera fuese también un tributo a la infancia espiritual. ¿Por qué? Cuando yo tengo un encuentro con Dios en Colombia durante el secuestro que tuve de las guerrillas de la FARC, entré en un éxtasis en el día 15 que estaba en una cueva, amarrado, sentenciado a muerte, y tengo este primer encuentro con Dios. Eh, este encuentro se dio después de que había hecho una novena al Niño Jesús, la novena de Navidad, que comienza el 16 de diciembre y termina el 24, tradicionalmente en la misa de medianoche. Esa novena la hice sin fe, sin conocimiento de Cristo, porque fue una invitación de mis hermanas. Sin embargo, esa novena fue la entrada al cambio radical de mi vida. Y curiosamente en la novena que el sacerdote decía, pongan sus intenciones en silencio, la intención que yo puse sin conocer bien a Jesús, fue un cambio de vida. Pero el cambio de vida que yo pedía obviamente era algo totalmente materialista, pero el niño Jesús me cambió mi vida a su manera, en una forma muy dolorosa que no la cambiaría por nada hoy. Pero por esa razón, mi entrada de regreso a la iglesia y el encuentro personal con Jesucristo se dio a través de su divina infancia. Hay una cosa que también en tu testimonio impacta, y es que tú fuiste capaz de escuchar esa voz del Señor en medio de una circunstancia tan traumática como es verte privado de tu libertad. Pero hay muchas formas de estar también privado de libertad. Puede ser una enfermedad, puede ser, yo qué sé, tantas cosas, una adicción. ¿Qué le dirías tú a una persona que se encuentra en una circunstancia de este tipo? ¿De qué forma puede abrir su corazón para escuchar qué le pide Dios en este momento de su vida? Para empezar, sabemos que todo es gracia, pero al mismo tiempo sabemos que por el bautismo todos estamos expuestos a abrirnos a la gracia en voluntad humana. O sea, cada uno debe sentir en su corazón la necesidad de conocer a Dios, de entrar en Dios, y esto tiene que ser una decisión personal. Si alguien se encuentra encadenado a algún vicio, alguna adicción, a cualquier situación mental, tantas condiciones que hay, a cualquier enfermedad física, a cualquier circunstancia humana, gente que está atrapada en relaciones humanas destructivas, está atrapada en conductas humanas destructivas, como gente que está en la corrupción política, en muchas cosas de ese estilo. Tiene que tener un momento de, de encuentro con Dios personal, interior, donde diga, basta, basta con estas cadenas, basta con esta esclavitud, quiero mi libertad, Señor, ten misericordia. Entrar, y el Señor siempre está pronto a escuchar. Son cosas que suceden, que quizás no van a ser muy tangibles en una forma natural, pero que sí van a suceder inmediatamente en el mundo espiritual y van a tomar lugar en el mundo material poco a poco o instantáneamente, depende de la voluntad de Dios. Este testimonio tuyo lo cuentas en un libro fascinante, De la oscuridad a la luz, que además también está disponible para la compra en tu propia página web marinorestrepo.com. Así que invitamos a todos los amigos que nos están viendo a que entren en tu web y también tengan más información y tengan la oportunidad de adquirir estas obras que tú has realizado. Pero hay un libro de manera particular del cual me gustaría hablar porque quisiera que nos contaras para qué lo escribiste y se llama Católicos Despertad. ¿Cómo no? Precisamente este libro es como el inicio de una narración misionera de mi caminar por el mundo católico y también el mundo seglar, ¿no? Por todo el mundo, porque es el encuentro con mi caminar y realmente este caminar envuelve también todas las circunstancias que el mundo vive hoy, no solo en la iglesia, pero
El libro lo enfoco en la mística de la Iglesia Católica, sobre todo adentrándonos en los sacramentos, adentrándonos en los mandamientos, adentrándonos en la doctrina social de la Iglesia, adentrándonos en la obediencia a la Iglesia y adentrándonos en lo que se llama la misión del católico para la cual nacimos. Y básicamente esos son los principios de ese libro, y el llamado a despertar es por lo que veo, noto a medida que camino por el mundo, que el católico anda, no en general, pero hay mucho católico dormido. Entonces es necesario despertar, despertar a la misión. Dentro de esa misión hay un elemento clave que es la adoración eucarística. De manera particular, yo cuando he tenido la dicha de escucharte en vivo, he quedado fascinado por cómo tú vives la Eucaristía y me encantaría que nos dieras un testimonio acerca de esto. ¿Qué es lo que pasa cuando nos ponen delante el Santísimo Sacramento? ¿Qué es lo que sucede en el alma de la persona que se pone delante de un Señor sacramentado? Sí, yo pienso que para nosotros es el don más extraordinario, y para toda la humanidad, porque la Eucaristía es una bendición para toda la humanidad. Em, Primero, tendríamos que remontarnos en principio al pecado original. Em, Cuando nosotros caemos en el pecado original, lo que sucede en ese momento, que obviamente es la entrada de la muerte, pero también pues en la muerte es la entrada del pecado, pero lo que sucede es la promesa de Satanás: seréis como Dios, que dice, te voy a dar la muerte, pero mueres siendo como Dios, la más grande mentira, ¿no? Y entramos en esa mentira. Entonces, cuando Jesucristo aparece como redentor, la redención en Jesucristo es precisamente traernos la vida que perdimos, que nos la trae en la cruz. Y entonces, la Eucaristía sabemos que es el pan de vida, pan de ángeles, instituida en la última cena, precisamente antes de consumarse su vida pública en la cruz, y antes de que la promesa de resurrección suceda. Él instituye la Eucaristía. Entonces, al instituir la Eucaristía, entra a consumar ese misterio en la cruz con su muerte para mostrarnos que Él trajo la vida al resucitar. Entonces, esa es la hostia. Así tenemos que tener en cuenta qué es la Eucaristía y cómo está creada por Jesucristo, porque Él mismo crea ese sacramento, que es un sacramento de vida eterna, pero que viene desde los cimientos de una humanidad caída, ¿no? Que Él rescata. Y en esa última cena encontramos el bien y el mal, porque encontramos sus apóstoles que lo aman, que son fieles, y encontramos a Judas. Y ahí nos muestra la realidad humana de la iglesia y lo que vamos a vivir hasta que Él regrese, que es una iglesia humana, una iglesia vulnerable, una iglesia débil, una iglesia pecadora, pero una iglesia con gracia porque tiene la Eucaristía, tiene a Dios vivo entre nosotros como alimento. Entonces, el pecado más grande original es la idolatría, porque es creer que yo soy Dios. Y esto es la diosificación del hombre invitada por Satanás. En la vida que rescatamos en Jesucristo es reconocer a Cristo como el Señor para poder tener vida. Si yo reconozco, como dice San Juan, que Jesús es el Señor, me salvaré y tendré vida. Eso quiere decir, dejo de creer que yo soy y entiendo que el único que es Él. Como le dice Dios a Moisés en la zarza ardiente cuando le revela su nombre, le dice, mi nombre es Yo Soy, Yahvé, que es el único que es. Así de que cuando estamos enfrente al Santísimo Sacramento expuesto, estamos enfrente a Yo Soy, al único que es, al Dios verdadero. Y por lo tanto, se exorcizan todos los dioses falsos en mí cuando estoy en presencia del Señor. Y un ejemplo que yo doy es Getsemaní. Cuando los soldados llegan a arrestar a Jesús con Judas, Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús el Nazareno. Y él responde, yo soy. Y en ese momento caen todos al suelo,
¿Por qué? Porque es el nombre de Dios, yo soy, y caen enfrente de ese poder. Si Jesús no les da la gracia de levantarse, ahí hubiesen quedado caídos, ¿no? Y esto es una muestra de quién es y quién no es. Entonces, Dios es, nosotros no somos. Para nosotros poder ser, Él tiene que ser en nosotros. Por eso la adoración al Santísimo es llegar donde el que es, para que Él nos tome, nos asuma y nos dé ese ser para que nosotros en Él podamos existir. Y esto es una derrota a la idolatría. Por eso la adoración al Santísimo es el don más extraordinario de liberación de todo lo terrenal, de todas las ataduras al mundo material, porque le damos el sí a Dios. Y le damos el señorío a Dios diciendo, tú eres mi único Dios. Vengo a adorarte, a bendecirte, a glorificarte, a hacer compañía. Vengo aquí a ser tuyo. Tú eres mi Señor. Esa es la adoración. Y en ese momento hay liberación. Y entre más estemos en presencia de ese santísimo sacramento, más libres de este mundo, de esta idolatría. Me comentaba una señora recientemente que a ella le pasaba que tiene una mente muy dispersa y que en el momento en el que está realizando la adoración eucarística se sorprende a sí misma contando los candelabros. ¿Qué le podemos decir a una persona que tiene esta dificultad, a la que le es difícil concentrarse delante del Santísimo? Tiene que dejar de utilizar la mente y los sentidos, los instintos. Tiene que irse al espíritu. Uno no puede estar ahí en técnicas de control mental para estar despierto. Uno lo que tiene que es haber de por sí, antes de llegar al Santísimo Sacramento, haberse preparado para encontrar a Dios, al mejor amigo, aquel que es espíritu, aquel que está presente en esa hostia y que uno va a llegar a visitarlo, a compartir con él, a entregarle su vida en el silencio de la contemplación del alma, sin necesidad de ocuparse en pensamientos, en rezos, en nada, más que visitarlo y entregarle el corazón. En esa forma nos elevamos al nivel del espíritu y la mente no va a jugar ningún papel en eso. No va a tener que contar candelabros, ni va a tener que hacer esfuerzo para estar despierto, o leerse 20 novenas, o leerse 20 páginas de la Biblia, lo cual nada de eso es malo, pero es demasiado elemental, básico, es de nuestra naturaleza inferior. Y se trata de que la adoración al Santísimo es elevarnos a nuestra naturaleza espiritual. Me estás recordando, Marino, una frase que le dijo el Señor a Santa Faustina Kowalska en una de sus apariciones y fue: Faustina, cuando sientas una tentación, enciérrate en mi corazón porque es el único lugar al cual Satanás nunca irá a buscarte. Y es como de alguna manera también, por lo menos es como estoy interpretando tu invitación, ¿no? El encerrarnos en el corazón del Señor. Y esto, Marino, como muy bien dice el Señor, no es algo que se le revele a los sabios, sino que es para gente corriente. De hecho, nuestro canal se llama Teología para gente corriente, puesto que es comprensible para cualquier persona. Sin embargo, fíjate, voy a contarte algo que me ha sucedido recientemente, y es que acabo de volver de Medjugorje, en donde he vivido una experiencia muy bonita, y precisamente lo que más me ha llamado la atención ha sido la gente corriente, las personas normales que van allí. A lo mejor ni siquiera tampoco como te puede haber pasado a ti en su momento, con un deseo de encontrarse con el Señor o con una expectativa previa, y son atrapados por la gracia de una manera maravillosa. ¿Qué está pasando en Medjugorje? Tú también has tenido la experiencia de visitar ese bendito lugar. Sí, a propósito, desde el mes de abril tenemos una casa en Medjugorje, una base de la misión nuestra. Medjugorje hace 20 años que es para mí un lugar muy especial. Em, yo pudiera narrar muchísimos testimonios de mi vida en Medjugorje y la vida que he conocido de tantas personas. Lo único que puedo decir es que si Nuestra Señora es conocida como la Reina de la Paz, yo puedo dar testimonio que la paz de Medjugorje la comienzo a sentir desde muchos kilómetros antes de llegar allá. Es verdaderamente, indudablemente, un don de paz. Y cuando hay paz, hay iluminación de la conciencia. Y por eso tantas personas
recapacitan allí y tienen tiempo para mirarse, y por eso hay tanto cambio de corazón, porque en el mundo y los afanes del mundo no hay la paz que se necesita para que la conciencia tenga discernimiento y tenga la capacidad de observar con precisión la relación entre el bien y el mal. Medjugorje es un don extraordinario porque es un don de luz, porque para que haya luz se necesita paz. Hay una cosa que también me ha llamado desde que estrené el canal y ha sido, y entiéndeme la palabra, el ataque de los protestantes a determinados contenidos de los vídeos. Y hay uno que ha suscitado de una manera particular ese tipo de ataques, y ha sido el vídeo dedicado al purgatorio. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, Marino? Tú que tienes una experiencia tan profunda de lo que es el purgatorio. El protestantismo es uno de los últimos ataques de Satanás contra la iglesia, porque precisamente Lutero, Calvino, Enrique VIII fueron estos rebeldes que por una causa muy humana decidieron dejar la iglesia, y obviamente la iglesia se encontraba en graves pecados en ese momento, y siempre hay una excusa para dejar la iglesia por la parte humana de la iglesia. Hay gente que deja su parroquia por un pedófilo, sacerdote, otros que dejan la iglesia por cualquier escándalo que hay, porque no están en la iglesia por el sagrario, por Jesús, sino por los seres humanos. Entonces, el protestantismo existe por la humanidad de la iglesia, porque no fue algo espiritual que sucedió, fue algo humano. Fue una rebelión humana contra la institución de la iglesia. Nada que ver con la fe, nada que ver con el contenido místico el depósito de la fe, de las tradiciones sagradas, de la obediencia al Papa, sino que es una rebelión humana, la soberbia, ¿no? Entonces, el protestantismo entra en una pérdida de discernimiento espiritual de la palabra, y ellos predican la palabra como si nosotros no la tuviéramos, ¿no? Y ellos la tienen porque lo llaman solo Biblia, porque ese es el emblema de ellos, el lema en cierta forma. Y entonces es para ellos muy normal haber perdido gracias, como por ejemplo, a pesar de lo claro que está el sacramento de la confesión, ellos no lo ven. No entienden que Jesús lo instituyó apenas resucitó y con una claridad absoluta. A pesar de que desde antaño en los profetas mayores se anuncia la Virgen y se anuncia el nacimiento del Mesías de una Virgen que permanece virgen, ellos niegan la virginidad de María, y niegan la importancia de esa Virgen, aunque ha sido anunciada por los profetas. Alguien extraordinario, no una persona común. También el purgatorio, obviamente que es rechazado por ellos, porque al entrar ellos en solo Biblia, tienen algo peculiar, que es la pérdida de la gracia de lo que es el sufrimiento, el camino de la pasión de Cristo. Ellos llegan hasta la última cena y se saltan la pasión y llegan a la resurrección, a gritar aleluya. Entonces, la pasión de Cristo no está incluida en el protestantismo. Ellos sacaron el dolor, la cruz, todo esto lo sacaron. Entonces nos damos cuenta que para ellos el purgatorio es algo que contradice su solo Biblia cristianismo. Es una herejía. Entonces, para simplificar este comentario, yo diría, nadie como católico se puede olvidar que el protestantismo es una herejía. Ahora mismo tú te encuentras en Alemania, pero me gustaría que estos últimos minutos ya de entrevista nos hablaras del itinerario misionero y a dónde vas y cómo podemos encontrarnos contigo en estos próximos días. Pues mira, a propósito de eso, voy para España. Mañana viajamos a España, y empezamos en Valladolid, a ver, Valladolid, Montero, provincia de Córdoba. En Málaga, Cala de Mijas, provincia de Málaga. Aguilar de la Frontera, provincia de Córdoba. Granada, Retiro sobre la espiritualidad de Medjugorje. Qué bien. En Jerez, Puerto de Santa María y Torremolinos. Y Madrid también.
esta es nuestra próxima misión y va a estar en nuestra página web de marinorestrepo.com. Ahí encuentran el itinerario con todos sus detalles y, y entonces así podrán darse cuenta. Luego, al terminar eso, ya la Navidad será hacia Medjugorje. Para las personas que nos están viendo y que desean también iniciarse en el camino de la oración, que también sé que hay muchos seguidores de nuestros canales que precisamente nos encuentran porque están haciendo esa búsqueda en internet y probablemente les aparecerán nuestros vídeos, ¿cuál es tu recomendación práctica, Marino? ¿Qué les podemos decir a estas personas que son pequeñuelos en la fe, que acaban prácticamente de llegar porque se están encontrando ahora con el Señor? Bueno, yo pienso que hemos leído y leeremos, y sobre todo estas personas que entran a la fe ahora, que los santos siempre recomiendan que siempre debemos estar en oración. Al principio yo no entendía porque para mí la oración era la salmodia, la recitación, y decía, ¡oh, qué agotamiento! Todo el día rezando. Pero luego con el tiempo comencé a entender que es que nuestra vida, cuando está en obediencia a Dios, cuando está en gracia de Dios, toda nuestra vida, todo instante es una oración. Lo importante es que nosotros siempre estemos en Dios, la conciencia en Dios, que Dios esté invitado a todo lo que hacemos. Yo siempre pongo un ejemplo. El esposo que es fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a su esposa ni a su familia. Y donde quiera que vaya, tiene a su esposa y a su familia en su corazón, por mucha distancia que esté de ellos. Y eso es lo que nosotros debemos ser con Dios y con la oración. No debe ser ningún esfuerzo, estar siempre con el corazón en Dios y donde quiera que estemos, que Dios esté en nuestro corazón. Ese es el principio de la oración contemplativa, la más perfecta. Y a esto se agrega todas las tradiciones de devociones de la iglesia que son preciosas, que tenemos las tradiciones marianas con todo lo que la Virgen nos ha revelado, tenemos todas las tradiciones de oración de santos y revelaciones del cielo a través de tanto santo, y son preciosas todas y poderosas. Marino, los últimos segundos te los dejo para que libremente emitas un mensaje de cariño y de reconocimiento a las personas que nos están viendo en este momento. Pues primero que te doy muchísimas gracias por la invitación. Me parece muy valioso lo que haces y muy importante, porque Jesús lo que nos pide a nosotros son almas. Por eso le dijo a los apóstoles, los haré pescadores de hombres. Pues ayer estábamos leyendo eso en el Evangelio, ¿no? Y es que es importante entender que la misión nuestra es llevarle a Dios nuestra alma y llevarle almas al Señor, que es nuestra santidad, buscar un camino de santificación, que es el buscar convertirnos en una mejor persona cada día. Ese es mi compartir con ustedes. Quiero mucho a la gente porque yo siento mucho en mi corazón que todos debemos salvarnos. Todos por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, pero tú de una manera específica tienes activado ese ministerio profético y por tanto te voy a pedir que en virtud de ello nos bendigas también, Marino, para finalizar. Claro que sí. Padre Santo, yo te pido que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros y que todas las personas que están aquí conectadas y se conectarán en el futuro reciban esa bendición tuya, Señor, que es una bendición que sana, que libera, que bendice, que desata toda atadura y que nos engrandece en ti, que nos da la gracia de amarte, de conocerte y de siempre glorificarte. Bendice a cada uno de nosotros, tú conoces nuestra historia, nuestros corazones, y que sean bendecidas todas nuestras familias y todos nuestros asuntos terrenales y nuestros deseos eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Teología para Gente Corriente es una producción de Andrés Brito Enterprise Productions para el Departamento de Programas de YouTube Internacional.